Una vez más, que el Señor les bendiga. Traigo algo muy importante para todos ustedes en lo que respecta al estudio de las misiones, y quisiera, antes de exponerlo, poder leer la palabra del Señor en el libro de Isaías. Ahí tenemos esa porción preciosa de las Santas Escrituras, donde nos va a permitir poder condensar esa bella y hermosa palabra, basado en el capítulo 52 del libro de Isaías, versículo 7. Y mire qué lindo es esta palabra que nos alienta, que nos da ese vigor a través de su Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de poder adorar y glorificar al Señor. Note que ve estas palabras hermosas en los tiempos de Isaías, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 52 del libro de Isaías, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermoso esas palabras lindas en los tiempos de Isaías, en los cuales podemos notar cada una de esas frases, cada una de esas palabras tan bellas y tan hermosas, que nos permiten a cada uno de nosotros poder condensar esa potencia, esa gracia, ese amor de nuestro Salvador Jesucristo, no solamente a nosotros, sino a aquellos que todavía no le conocen. Quiero tocar un punto basado en las circunstancias de cosas reales, de cosas vivas que suceden en nuestros países, con nuestros hermanos alrededor del mundo. Y uno de los factores más lindos que nos pueden ayudar acerca de liderazgo dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias. Me refiero a líderes que facultan. Ese es el tema: líderes que facultan, basado en los patrones de liderazgo dentro de nuestras iglesias. Imagínese usted una iglesia de 6,000 personas, donde la mitad de los pastores no cursaron más que un segundo grado de primaria, y donde puede contarse con las manos, con los dedos, hermano amado, los líderes que han completado el 6º grado, hermano, de primaria. Me refiero a una iglesia linda que está allá en los Quepchí, en San Pedro Cachá, en Alta Verapaz, en el antiplano de Guatemala. Allá por el siglo pasado se tuvo esa experiencia tan linda, y queremos compartirla con ustedes de una manera muy linda y muy especial. Y a través de esos líderes que facultan, podemos ver esta parte linda, y quiero basarme en este versículo de Isaías, donde, hermano amado, nos permitirá ver que a esos líderes se les facultó algo lindo. Quiero leer esta parte preciosa para todos ustedes, en donde creo que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. 6 líderes norteamericanos se sentaron en un círculo con 20 pastores Quechí. Los del norte eran graduados de la universidad de aquí de los Estados Unidos en teología. No obstante, en cuanto a 4 días que se estuvo allí conversando abiertamente de una manera en la necesidad de las comunidades que habían en esa parte de Carchá, de Alta Verapaz, en el antiplano de Guatemala. Vamos a volver un poquito acerca de estos hermanos, de estos alumnos norteamericanos que llegaron a aquella parte. Esos pastores eran líderes muy sabios y muy capaces, estos quechí, estos hermanos que habían llegado a esa reunión en esa parte de la iglesia que estaba en esa parte de Alta Verapaz. Mientras que los pastores, hermanos norteamericanos muy bien entrenados, luchaban por lograr un crecimiento en aquellas iglesias que el Señor les había permitido levantar en las misiones en ese lugar. El 100% de esas congregaciones norteamericanas estaban destacadas, no solamente basado en los estudios norteamericanos lindos,
sino que yo quiero presentarle algo muy bello y quiero que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda abrir a su entendimiento, hermano líder, hermano pastor, hermano evangelista que tiene a cargo una iglesia, que tiene a cargo un grupo de hombres y mujeres acerca de su iglesia. Los líderes quechí con iglesias en esa parte de Alta Verapaz habían duplicado, fíjese bien, el número de feligresía de una manera muy extraordinaria. Cada 5 años habían crecido las iglesias en ese lugar. En 5 años ya llevaban 15 años de pastoreado, muchos de ellos llevaban 20, 25 años y habían multiplicado esa parte linda de sus iglesias. ¿Cuál era la táctica? ¿Cuál era la razón linda de que esas iglesias lindas, hermano, y estos hermanos quechí, pastor, que le decía yo al principio que no habían tenido una escuela secular, más que muchos de ellos habían cursado el 2º año de primaria, y eran contados los hermanos que tenían el 6º grado de primaria. Pero la pregunta para estos hermanos norteamericanos que habían llegado a levantar obras en aquellos lugares era de pensar, era de ponerse a meditar por qué no había un crecimiento. Yo quise traer esta parte linda para todos ustedes para que analizáramos el crecimiento de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, como también, hermanos amados, donde el Señor nos ha puesto como pastores. Entonces es algo serio fomentar estas tácticas de estas iglesias en donde la feligresía, le decía yo, que había el Señor multiplicado en cada 5 años. Con motivo de esa reunión, los pastores quechí habían vestido sus mejores ropas por ir a esa reunión, por estar con los hermanos norteamericanos. Habían vestido esas lindas y hermosas ropas. Pero algo curioso que nos llamó la atención, algo lindo que llegó a nuestra mente, a nuestros corazones, era que estos pastores quechí habían vestido unos zapatos muy lindos que ellos ocupaban para la evangelización, que ellos ocupaban diariamente para salir a evangelizar. Y cuando se sentaron en aquel lugar tan lindo donde estaba la reunión, estos pastores, con todo el amor, con todo el cariño y con todo respeto, empezaron a notar, a levantar sus pies y meterse a su vista, sus ojos a estos zapatos. Recordamos esa parte. Ellos habían recorrido en estos años miles de kilómetros evangelizando, llevando a cabo la evangelización en aquellas aldeas, en aquellas montañas, en aquellos valles de Alta Verapaz. Habían caminado con esos zapatos y llamó la atención y alguien escribió esta parte linda acerca de los zapatos de los pastores. Cuando se quitaron aquellos zapatos y pudimos notar algo lindo de aquellos hermosos pies de aquellos pastores, en los cuales dice las Sagradas Escrituras del libro de Isaías. Sacamos esta parte porque los zapatos estaban desgastados y nos revelaba o nos revela algo tan lindo de que aunque sus pies, hermano amado, estaban gastados también, o podía decirlo yo, estaban cansados de tanto caminar por tanto tiempo, pero llegamos al conocimiento de que en esos 3 días de conversación que se tuvo en esa parte de las montañas, el libro de Isaías nos permite exclamar, observar eso grande y hermoso que escribió Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegra nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica la salvación. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros como pastores. Entonces, estos pastores quechí que nos registra, hermano, de una manera tan hermosa, tan linda, y hermano amado, de la convicción que puede haber habido en todo lo que se respecta a estos pies de estos hombres de Dios que han caminado por muchos años llevando el evangelio, y la posición que les permite tener el Señor
en la administración de sus iglesias, debe de ser para ellos una oportunidad tan grande servirle a Dios y poder desenvolverse en el desarrollo de su trabajo tan lindo, en lo cual muchos de nosotros como pastores aquí en este país tan hermoso tenemos la oportunidad de poder hacerlo, y como pastores de Centroamérica y Suramérica también tenemos la oportunidad tan hermosa, tan linda de poder, amados hermanos, a observar el trabajo que nosotros tenemos como pastores y el desarrollar hombres de Dios en el liderazgo para la ayuda de nosotros como pastores. Los pastores que hemos pasado muchos años dentro de nuestras congregaciones y permitir que el Señor nos haya bendecido, debemos nosotros aprender a descansar, porque el Señor nos dicta a cada uno de nosotros que debemos de descansar en su amor, en su gracia, y reconocer el llamado que cada uno de nosotros tenemos en el liderazgo. En el liderazgo hemos aprendido muchos de nosotros, y muchos están aprendiendo, a que los dones que el Señor nos ha dado debemos de desarrollarnos dentro de nuestras congregaciones. Aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto a nuestra disposición es una bendición, una ventaja de estos patrones que les había dado el Señor a estos pastores quechí, es que el pueblo simpatizaba con estos líderes, con estos hombres de Dios, por la manera de evangelización que llevaban en esas montañas, en esas aldeas, en esos valles de Alta Verapaz, Guatemala. Entonces, dentro de nuestras congregaciones, nosotros experimentamos personalmente lo que se respecta a nuestra responsabilidad como hombre de Dios, como mujer de Dios que usted es, la responsabilidad que nosotros tenemos a cargo de una congregación que no es de nosotros, que Dios la ha puesto para que la administremos, que Dios nos ha puesto para que la lidiemos y llevemos a bien y al crecimiento de esta congregación que lo da el Señor. El trabajo que nosotros desempeñamos en el liderazgo es de una manera linda. Nuestro liderazgo es un liderazgo de responsabilidad, y puede comprenderse nuestro liderazgo como un desafío en el líder de la iglesia que Dios nos ha puesto, y poder nutrirlo bien, poder enseñarle bien a estos hombres y mujeres que Dios nos ha puesto en nuestra congregación. Yo quiero tocar el estilo de liderazgo de estos hombres quechí, que cada uno en sus congregaciones se ha convertido o se convirtió. Estos pastores quechí se convirtieron en el centro de la formación de un liderazgo muy efectivo. Estos hombres de Dios, estos pastores, han aprendido a capacitar estas 120 congregaciones quechí que forman estos hombres, muchos líderes, y le dan el entrenamiento correcto y la práctica para convertirse estos hombres de Dios también en pastores, en evangelistas, en maestros, en misioneros o trabajadores sociales en el desarrollo de las comunidades. La iglesia quechí, hermano, en esa Alta Verapaz está multiplicando cada momento a su liderazgo en un liderazgo bastante efectivo. Por eso es que el tema era líderes que facultan o patrones de liderazgo dentro de cada uno de nosotros, la iglesia. Entonces, estos patrones de liderazgos en el Nuevo Testamento nos permiten a nosotros revelar que la iglesia primitiva tenía estos patrones de liderazgo, y estos patrones fueron muy flexibles dentro de los apóstoles, dentro de aquellos hombres de Dios, como por ejemplo cuando las viudas necesitaban ayuda, la iglesia escogió a 7 hombres que sustentaban en la administración el programa de alimentos, a fin de que los apóstoles pudieran prestar cada uno de ellos la atención, dice la Biblia, a la oración y al ministerio de la palabra. Eso está basado en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4.
También pronto emergieron personas que daban supervisión también espiritual a grupos de la iglesia. Se encargaban en la administración linda de aquellas personas en la administración. Entonces el liderazgo se desarrollaba en funciones conforme a las necesidades de la iglesia en misión. Entonces el Nuevo Testamento, si nosotros lo escudriñamos, máximo el libro de los Hechos, nos va a dar las directrices dentro de este Nuevo Testamento, cómo cada uno de nosotros podemos hacer para formar estos líderes que facultan ese poderío de poder llevar el mensaje poderoso a las personas necesitadas. Estos patrones de liderazgo se desarrollaron en 3 funciones muy generales dentro de la iglesia primitiva. Primero, dice el libro de los Hechos que habían obispos para supervisar grupos dentro de nuestras iglesias y ponerlos a trabajar. Estos obispos supervisaban el trabajo dentro de las congregaciones. Segundo, habían pastores para administración de los ministerios de misericordia. Los apóstoles pusieron estos liderazgos para poder hacer un trabajo más efectivo. Esto podía ayudarnos a todos nosotros a poder compartir el trabajo como pastores que tenemos en nuestras congregaciones y poder hacer un trabajo más efectivo y poder poner a trabajar a la gente. Hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que está sentada, que lleva años sentada sin trabajar. Muchos de ellos han estudiado en institutos teológicos, muchos de ellos tienen un llamado tremendamente a la evangelización. Muchos de nuestros hermanos que están sentados en nuestras congregaciones tienen un potencial tremendo y nosotros como pastores los tenemos ahí quizás porque tenemos miedo a ponernos a trabajar. Quizás el diablo nos ha metido ese miedo adentro de nosotros que nos pueden quitar, pensamos nosotros, el pastorado, y no es así, hermano. Debemos de quitar ese miedo que hay en muchos pastores de poder tener en nuestras bancas, en nuestras sillas de nuestras congregaciones a gente preparada que puede ayudarnos dentro del ministerio o del llamado al pastorado que tenemos en nuestras congregaciones. Por ende, hermano, yo toqué estos 2 puntos, pero hay un tercero. Dice el libro de los Hechos que habían diáconos para la administración de los ministerios de misericordia, a lo que se refiere este libro de los Hechos 6, en donde estos diáconos repartían esa parte, hermano amado, tan linda de la misericordia para poder ayudar. Pero todos los líderes de la iglesia primitiva servían como evangelistas, servían como misioneros, etcétera, etcétera. A lo largo de los siglos, la iglesia ha basado estos patrones de liderazgo con ligeras variantes a través de los años en la función de un desarrollo para la iglesia primitiva. Entonces, existe gran diversidad en la manera que se realiza la supervisión de las iglesias. Se realiza el ministerio pastoral y la ayuda también a los pobres, que se debe de tomar en serio dentro de nuestras iglesias. Tenemos, lamentablemente, digo esta palabra, muchos pastores que no se dejan ministrar, que piensan que son independientes y dice: yo no pertenezco a ninguna organización, soy independiente. Eso puede traer muchos conflictos, eso puede traer problemática dentro no solamente de las congregaciones que se dividen, que se rompen, sino que también, lamentablemente, hermano, muchos pastores caen en lazos del pecado de la carne, del mundo, y no hay nadie que nos supervise, nadie que le llame la atención. Entonces debe de haber estos patrones de liderazgo dentro de nuestras congregaciones para que nosotros hagamos una mejor función de administración. Pero hay también, fuera de estos patrones de liderazgo, hay patrones culturales que debemos de tomar en cuenta, no solamente dentro de este país de los Estados Unidos, sino fuera de nuestros países, en los países hispanos donde hemos nacido nosotros y están pastoreando hermanos. Cuando hablo de patrones culturales, me refiero a cosas muy de valor. Aquí en Los Ángeles, California, donde estamos transmitiendo este programa del despertar de las misiones,
es un lugar multicultural. Este estado californiano tiene mucha gente que ha venido de diversos lugares, que ha venido de diversos países, en donde nos permite a cada uno de nosotros poder mirar, bendito sea el Señor, esta parte linda de la gente que ha venido de nuestros países, de la gente que muchas veces nosotros hemos conocido en nuestros países y ha venido a vivir acá. Es una bendición poder notar que este país de este estado de California, como el país de los Estados Unidos, es multicultural. Entonces, por eso quise tocar este puntito acerca de los patrones culturales que nos ayudarán a todos nosotros a comprender. Es más, si usted no sabe, hay muchas iglesias aquí en California que hablan dialecto. Hay muchos pastores que hemos tenido que aprender el dialecto de nuestra gente, y es lindo poder entender esa parte linda, incluyendo dentro de nuestro instituto teológico, en donde damos clases de misiones, que aparece allí abajito de su pantalla, aparece esa parte hermosa de poder tener la información correcta de cómo nosotros estamos dando estos estudios misioneros. Entonces, la manera en que las funciones de liderazgo se desarrollan debería de ser un desarrollo armónico en los patrones normales de la cultura. Digo porque es un sistema de liderazgo tradicional dentro de los quechí, que es igualitario. Cuando hablo de igualitario, dentro de este sistema es un sistema tradicional. Los líderes constantemente se hacen a un lado para dar a otros la oportunidad de desarrollar sus destrezas de liderazgo. Por tanto, es apropiado y no sorprendente que la iglesia haya desarrollado patrones similares. Qué lindo es poder entender esta parte, porque en la sociedad asiática, vamos a ponerle, en la sociedad asiática confucio y africanas bantú, que es esa parte allá en África, el patrón de liderazgo es jerárquico y es estable. En Corea, Paul Jong-ki-cho, que es uno de los pastores de las congregaciones más numerosas del mundo, con más de 500,000 de miembros, hermano amado, si muchos saben, él maneja el barco de una manera rigurosa, de una manera tremenda, en todo el nivel de liderazgo, en la gente que sabe, la gente sabe antes quién es responsable de aquella parte. Entonces, el sistema del hermano Jong-ki-cho va de acuerdo con el patrón de liderazgo tradicional de la familia coreana. Por eso es que yo hablé de liderazgo quechí. Entonces, la mayoría del lenguaje del sur de Joroba Occidental de África pertenecen a la familia del lenguaje bantú. Allí las iglesias, amados hermanos, han desarrollado patrones de liderazgo jerárquico. Cuando los misioneros provenientes de comunidades como los guanqueros de esa parte de África, que tenían un sistema igualitario de liderazgo, fue, amados hermanos, totalmente imposible trasplantar su sistema a la sociedad bantú. Hasta donde nosotros sabemos, en cualquier lugar donde la influencia misionera inclinó los patrones de ese liderazgo que encaja muy bien en los patrones africanos de Bantú, es esa parte, hermano, jerárquico. ¿Por qué ocurrió eso dentro de los Bantú en África? Porque los patrones de liderazgo en la sociedad Bantú están anclados en lo que se refiere a un jefe. En todo el continente, las iglesias también han desarrollado un estilo de liderazgo centrado en el jefe de la tribu. Una iglesia debe desarrollar sus patrones de liderazgo en una armonía conforme a la cultura en la cual la iglesia se ha basado y las iglesias se han desarrollado en esa parte. Entonces, el Nuevo Testamento revela
que en Cristo debe de ocurrió una revolución espiritual de un liderazgo bastante tremendo. Sin importar cuál pueda ser el patrón auténtico, el nuevo espíritu de liderazgo dentro de la persona de Cristo introdujo a Cristo Jesús, hermano, el líder como siervo. Él nos enseñó a ser un siervo, un líder siervo. Y esta es la revolución que vino a hacer Jesús en el tiempo que Él estuvo aquí, y nos enseñó a cada uno de nosotros el ser líder siervo. Los discípulos, muchas veces, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, vamos a ver que Jesús vino a revolucionar esa parte tan tremenda en los discípulos, porque los discípulos buscaban una posición, dice la Biblia. Durante esos 3 años que Jesús estuvo, enseñó y modeló el liderazgo de siervo entre sus discípulos. Luchó por comunicar esta cualidad fundamental dentro del liderazgo y dentro de ese reino de Dios. El líder debe ser un siervo. El pastor debe ser un siervo. El evangelista debe ser un siervo. El hombre de Dios que tiene liderazgo debe de aprender a ser siervo. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros: ser un siervo, ser un servidor. Entonces los discípulos no podían comprenderlo como muchos de nosotros no hemos comprendido que Dios nos llamó o tenemos esa posición dentro de nuestros ministerios como siervos. Muchas veces queremos que otro nos sirva. Queremos que nos sirvan a nosotros y que otros hagan el trabajo por nosotros. Y eso no debe de ser así, hermano. El pastor debe de ser un ejemplo a la feligresía, debe de ser un ejemplo a los diáconos, debe de ser un ejemplo a los músicos, un ejemplo de siervo. Porque ejemplo os doy, dice el Señor. Entonces es asombroso ver cuánto se resistieron estos hombres de Dios, estos discípulos, estos apóstoles. En su mayoría eran aldeanos, eran hombres de aldea. A cualquier concepto, estos hombres de Dios, para convertirse en siervo, hubo una oposición tremenda. No podían imaginar que los líderes en el reino de Dios tuvieran que servir a otros o sufrir. Y esos son los 2 factores muchas veces que nos implican a nosotros una problemática dentro de nuestros propios corazones, dentro de nuestras propias familias que las afecta y dentro de nuestras congregaciones. El servir o sufrir por la causa de Cristo. Queremos tener un buen carro, queremos tener una buena casa, queremos tener una posición con dinero, queremos que no haga falta vestuario, etcétera, etcétera. Que queremos vivir una vida linda. Hay muchos misioneros que no les gusta sufrir en el extranjero, que van a hospedarse en un hotel, y bendito el Señor por ello, ¿verdad? Pero no nos gusta sufrir porque no hemos entendido esta parte, que hemos sido llamados como siervos de Dios, como hombres de Dios que debemos de llevar la palabra. Entonces, si Jesús es el Mesías, no puede ser un siervo sufriente, decían los apóstoles. Todos estaban de acuerdo en ese punto, en el cual ellos no habían entendido, no habían comprendido. Porque si Jesús es el Mesías, no puede ser un siervo sufriente. Mire qué tremendo, ese concepto muchas veces lo tenemos muchos de nosotros, que pedimos, enseñamos, y puedo ubicar esta palabra, exigimos a la gente, hermano, grandes cantidades de trabajo, dinero en efectivo. Hemos hecho del evangelio una ganancia. Han hecho hombres de Dios del evangelio una vida acomodada, una vida, hermano amado, que está basada en prosperidad material. Aunque la Biblia nos narra
que debemos de ser bendecidos, pero también debemos de ser hombres sufrientes en el Evangelio. Entonces, estos apóstoles, estos hombres de Dios, creían que si Jesús era este Mesías, ellos estarían a su lado cuando Él escalara hasta la cima del liderazgo y poderío global. Tan pronto comprendieron que Jesús era en realidad el Mesías, el Hijo del Dios viviente, comenzaron estos apóstoles a luchar por conseguir las mejores posiciones. Así fue cuando Jesús comenzó a viajar hacia el sur, dejando atrás la fama de la que gozaba en las regiones norteñas de Galilea y dirigiéndose a una segura crucifixión en Jerusalén. Los discípulos iban con él en el camino y en el camino argumentaban acerca de quién de ellos sería el más grande en el reino de Dios. Mire qué tremendo, usted ha leído esa parte. Ellos buscaban la posición, ellos buscaban poder por parte, hermano amado, de Jesús, pero en la vida de Jesús hubo tristeza. En la persona de Jesús, hermano, dice que Jesús lloró, porque los discípulos no habían entendido, no habían comprendido la posición en la cual Cristo los había llamado para el servicio. Qué tremendo es cuando nosotros, amados y amadas, no entendemos la posición que tenemos en el ministerio. No entendemos nuestro llamado a lo cual hemos sido puestos en un púlpito. Queremos ser famosos en la radio, queremos ser famosos en la televisión, queremos ser famosos en los periódicos, queremos ser famosos en nuestras comunidades, queremos ser famosos por nuestro nombre, por nuestro apellido, queremos ser famosos, el pastor de la iglesia fulana, el pastor de la mega iglesia, el pastor aquí, pero mire, el más famoso, el más grande debe de ser Jesús en nuestra vida. Debe de ser Jesús en nuestras congregaciones. Debe de ser Jesús, es y lo será dentro y fuera de nosotros. Entonces hay dos dramas en la vida de Jesús que implican este estudio de las misiones de una manera tremenda. Dos veces Jesús utilizó en el drama para llamar la atención a los discípulos acerca de ser siervos. Usó estos dos dramas, he puesto así, cuando él alarde de los discípulos acerca de la grandeza de ellos, se había vuelto sumamente odiosa, sumamente penetrante, hostil, hermano. Es algo tremendo cuando en nuestro corazón como siervos de Dios se nos introduce dentro de nuestra vida, dentro de nuestra alma, que son nuestros sentimientos, partes tremendas que muchas veces la gente observa y muchas veces como hombres de Dios que debía de reflejar el amor, la misericordia de Dios y la compasión hacia las almas, venimos a ser hombres, vienen a ser mujeres que en vez de sentir amor la gente siente odio muchas veces hacia nosotros. Disculpe la expresión que estoy poniendo, pero es la realidad que estamos viviendo en un mundo tan cambiante, en un mundo donde ya no se habla de pecado, se habla de una comodidad, se habla de una prosperidad, etcétera, etcétera. El primer drama que quiero ponerle es lo que ocurrió en Galilea. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, dijo Jesús, que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice Mateo 18, del 3 al 5. Qué tremendo. Segundo drama. Se desarrolló este drama en Jerusalén durante la última cena, aleluya, con los discípulos. Era en la víspera del día que fue traicionado, que fue enjuiciado, que fue crucificado y que fue muerto.
Es algo tremendo, hermano. Los discípulos volvieron a entrar en escena. Aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que estaban con Jesús, habían visto aquellos milagros, habían visto sanidad, habían experimentado la multiplicación de los panes y los peces, habían estado cuando aquellos endemoniados habían sido liberados, habían estado con el Maestro, pero no habían comprendido, no habían entendido la razón de la existencia, como muchos de nosotros de la iglesia. No hemos entendido la existencia de la iglesia sobre esta tierra. No es hacer fortuna, no es hacer propiedades, no es tener buenos carros. Bendito el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos llamó al ministerio para predicar su palabra, de invertir en las misiones, de invertir en programas para la ayuda de la gente necesitada, de aquel drogadicto. Dios bendiga aquellas instituciones que tienen a su cargo personas de restauración, de drogadictos, de alcohólicos, de mujeres golpeadas, maltratadas, de hombres que andan, hermanos amados, en las calles mendigando. Dios bendiga a la iglesia que ha comprendido, que ha entendido el rol de su trabajo en esta tierra. Oh, sentimos la presencia del Señor. Dios es bueno para con todos nosotros, amados hermanos. Debemos de desarrollar dentro de nuestras vidas el trabajo correcto, el trabajo específico en el cual somos llamados. Volviendo a este segundo drama, los discípulos otra vez discutían estos hombres de Dios acerca de esta parte tremenda sobre el mismo tema, sobre la misma cosa. Se escuchaban airados, se escuchaban, dice Flavio Josefo, susurrando alrededor de entre sí, dentro de la mesa donde se servía la cena del Señor, donde se estaba en esa cena, la última cena aquí en la tierra. Unos decían, yo soy el más grande. Unos decían, yo soy. Unos decían, no estés tan seguro que tú eres el primero o tú vas a ser el primero en el reino de los cielos. Yo seré el administrador, yo seré el jefe del gabinete de Jesús, decían. Muchos discuten, yo soy la iglesia más grande, yo soy más famoso aquí en California, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Yo soy el más grande, mi iglesia es la más famosa, la que tiene mejores sillas, la que tiene este mejor púlpito, tiene cámaras de televisión. Dentro de mi iglesia hay una televisor, una cadena televisiva. En mi iglesia, dicen muchos pastores, se recogen miles de dólares, miles de quetzales, miles de dinero, lempiras o lo que sea, lenes, o se recogen miles de nuevos soles. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo, porque el más grande dentro de nuestras congregaciones debe de ser Jesús. Aquel nazareno que nos vino a predicar su amor, su gracia. Pero en esta escena vemos algo tremendo que ocurre en estos hombres de Dios. En estos hombres en el cual Dios Cristo había depositado, hermano, el trabajo de las misiones, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No estaban seguros. No había una seguridad dentro de ellos de quiénes eran ellos. Pero Jesús, con profunda tristeza, tomó un recipiente con agua y tomó una toalla, dice la Biblia. Se quitó su ropa interior, su ropaje de realeza interior. Mire qué lindo. Como lo hacía cualquier siervo al preparar y realizar el trabajo del servicio. Como los criados en aquel tiempo. Era la costumbre judaica lavar los pies de cualquier caminante, de cualquier extranjero que había llegado a sus puertas. Jesús lavó y secó uno por uno los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de aquel hombre. Dicen muchos escritores que el primero que Jesús lavó los pies fue Judas. Y muchos dicen que fue el último, fue ese apóstol del amor,
Juan. Qué tremendo poder, hermanos, poder mirar de que Jesús, cuando vuelve a su lugar después de lavar los pies de aquellos hombres, de aquellos discípulos, Jesús exclamó: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el maestro, lavo los pies de los discípulos, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dice el libro de San Juan 13, del 13 al 15. Entonces, los líderes siervos son sorprendentes, nos sorprenden. El ministerio de siervo es la piedra angular del verdadero liderazgo cristiano. La inclinación del espíritu humano es tratar de subir la escalera de autoridad donde puede ejercer un control. La gente de Cristo invita a un movimiento en dirección contraria. Los líderes siervos deben de bajar por la escalera y no subir. Si usted es lector de la palabra, el libro o la carta a los Filipenses en el capítulo 2, Pablo nos expresa desde el versículo 1 hasta el 11 esta parte tan linda. Escribiendo desde una prisión de Roma, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, dice Pablo, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los otros. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un espíritu de líder, siervo, son buenas nuevas revolucionarias en cualquier cultura, en cualquier lugar. Aunque el pueblo quechí es igualitario en sus patrones de liderazgo, la mente de Cristo en un líder siervo está creando una asombrosa revolución en la misma médula cultural de los quechí. Qué lindo. ¿Por qué muchos quechí están creyendo en Jesucristo? Es una pregunta. Preguntamos a medidas de decenas de ancianos quechí por qué se convertían a Cristo, por qué estaban creyendo en Jesús, creyendo en ese Cristo poderoso. Qué lindo. Y ellos respondieron de esta manera: estamos disfrutando de este servicio, de este momento tan lindo, de esta compañía, de estas personas, hermanos. Estos ancianos respondieron. Como esposos cristianos, esta gente en su mayoría, decían estos ancianos, ya no golpean a sus esposas. Cristo da inicio, hermanos amados, a una actitud en el alma de los hombres que son creyentes. Ahora el varón respeta, ahora el varón ama a su esposa, se preocupa por el bienestar de su familia, evita beber alcohol. Hay paz en el hogar de los cristianos, dijeron estos quechí ancianos. Por esa razón muchas familias desean tener esa clase de paz y convertirse en cristianos. Ese mismo espíritu, hermano, de liderazgo de siervo de los quechí está impartiéndose paz y paz en los hogares, y también está comenzando a liberar a las mujeres para el liderazgo comunitario, y dentro de la comunidad de la iglesia también están ejerciendo el liderazgo. Entonces hay algo lindo y precioso dentro de nosotros que debemos de aprender esta parte hermosa. En estos últimos segundos que me quedan en la radio, el líder siervo nos permite revelar dentro de nosotros una de las cosas que debemos nosotros poner en práctica. Me refiero a la reconciliación.
disfrutar, subir por la escalera de la posición y el poder y resistirnos a bajar, especialmente cuando el pie de nuestra escalera de posición encontramos la cruz del sufrimiento. No obstante, hermano, el camino de la cruz es la única manera de alcanzar un liderazgo fructífero y un liderazgo en la misión de la iglesia, en la evangelización del mundo. No podemos llegar a las personas con un ego muy fuerte, con un egoísmo muy fuerte, porque dañan. Cuando los líderes suben por la escalera de posición, surgen los problemas, las disensiones, la problemática. Cuando bajan por la escalera, hay una reconciliación. Reconocemos cuando los líderes experimentan la reconciliación, toda la iglesia es conducida también a la reconciliación. Pero cuando hay orgullo en el hombre de Dios, cuando hay orgullo en la mujer de Dios, eso es bien imposible que la iglesia pueda experimentar un espíritu de reconciliación con sus enemigos. Entonces, un pastor de Kenia, obispo de Tanzania, este obispo y este pastor rompieron relaciones por un problema. En consecuencia, toda la iglesia sufría un profundo malestar. 2 veces el obispo envió mensajero al pastor invitándole a venir y hacer la paz. Una vez mandó a su misma esposa en un vehículo para personalmente traer al pastor a la casa del obispo para reconciliarse, celebrar una fiesta y comer juntos un cabrito. El pastor no quiso aceptar esa invitación. Según los patrones jerárquicos africanos, la negativa del pastor constituía una grave afrenta al obispo. Pero después de 2 años, intermediarios trataron de persuadir al pastor a que se reuniera con el obispo en un terreno neutral. A la mitad del camino entre los hogares, cada uno viajaría 100 millas. Pero sin embargo, según el sistema africano de jerarquías, este arreglo era un arreglo incorrecto, pues al pastor le correspondía buscar al obispo. Eso es lo que puede pasar en muchos de nosotros que hemos sido ofendidos o hemos ofendido. Muchas veces decimos, él me tiene que pedir perdón a mí. Él tiene que venir. Eso pasó con estos 2 personajes que traemos a mención en esta hora. Pero el obispo se reunió con pastores de la comunidad en busca de un consejo. Ellos le aconsejaron, de acuerdo a nuestras tradiciones, el pastor debe de buscar. Sin embargo, por amor a Jesús, note, usted debe de buscarlo bajo los términos en que él consienta reunirse con usted. En el día establecido, los 2 hombres se reunieron en Kenia Occidental. La reunión duró 3 horas. El obispo se hizo cargo, como debe de hacer cualquier líder que tiene responsabilidad. Sin embargo, funcionó no como pastor, sino como jefe siervo. Mire qué lindo. Mi hermano, he venido hoy, dijo al pastor, a hacerte una pregunta. Por amor a Jesús, ¿me perdonas por lo que yo haya hecho por ofenderte?, preguntó el obispo. El pastor respondió exponiendo todas las ofensas según él había recibido. Estaba subiéndose más y más en la escalera. Durante un par de horas aquella tarde, el obispo bajó en la escalera de obispo. Pero, hermano, ¿puedes perdonarme?, persistió el obispo. En su sentido, el obispo estaba lavando prácticamente los pies del hermano pastor. Finalmente, ya tarde, el anciano obispo se levantó de su asiento y caminó hacia donde estaba sentado el joven pastor. Mirándole a los ojos, preguntó una vez más, por amor de Jesús, hermano, ¿me perdonas? El pastor comenzó a sollozar.
se puso de pie y los dos hombres se abrazaron. Oímos estas palabras de remordimiento, arrepentimiento y perdón, llorando de júbilo. Esa tarde la noticia de la reconciliación se esparció entre los grupos de creyentes. Cantaron aleluya con gran gozo, con gran alegría. Esto es una costumbre allá en África, hermano amado, porque no es lo mismo aquí en los Estados Unidos como en nuestros países centroamericanos o sureños. Entonces, hermano, pocos días después, los dos hombres se reunieron solos para recibir o revisar los asuntos que los habían separado. Pocos meses después, el obispo ordenó obispos asociados, entre los cuales estaba el pastor de Kenia. Este tipo de liderazgo de siervo equipa a la iglesia para una misión auténtica. Es una revelación del camino de la cruz que queda como resultado de una profunda reconciliación. Cuando subimos la escalera, nos separamos más y más. Los escalones no pueden experimentar la reconciliación, pero cuando seguimos el ejemplo de Jesús y bajamos de nuestra escalera de orgullo, de posición, de poder, podemos experimentar una profunda reconciliación en nuestros hermanos y hermanas que hemos ofendido. Como misioneros, como pastores, como evangelistas, como maestros, como músicos, como laicos, como personas que estamos en la banca, debemos de ganar la confianza. Un espíritu de siervo con frecuencia allana el camino para un ministerio fructífero, aún entre personas que parecen ser muy problemáticas dentro de nosotros o muy problemáticas al evangelio. Debemos de buscar consejería, debemos de buscar a hombres sabios y entendidos y ser como ovejas. El libro de Lucas 10:17 nos enseña esa parte del liderazgo de siervo que nos da la credibilidad en nosotros, nos da el poder a la misión de la iglesia en el mundo entero, en nuestra comunidad. En una ocasión, Jesús comisionó a 72 misioneros y les dijo: id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, dice Lucas 10:3. Los corderos son inofensivos y gentiles, pero audaces y persistentes. Poco después, estos misioneros regresaron a Jesús llenos de gozo, exclamando: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y para concluir esta parte, ¿quién debe de ser líder? El líder siervo discierne qué persona es la más indicada para desempeñar la responsabilidad de la iglesia en misión. El líder siervo se regocija cuando una persona se destaca dentro de la iglesia, cuando recibe esa unción en el santo ministerio de liderazgo como evangelista, como maestro, como pastor también. Pero ¿sabe lo que hacemos muchas veces nosotros cuando no hemos comprendido esta parte de líderes como siervos? Apachurramos, aplastamos a aquel hombre, a aquella mujer y la sentamos. Muchas veces nosotros pensamos que nos está haciendo de problema, que no es amenaza a nosotros, porque tiene esas habilidades lindas. Y usted debe de sentirse contento, debe sentirse feliz que el Señor está dando a su congregación hombres y mujeres de esa parte. Por eso es que muchos se van de su iglesia. Por eso es que mucha gente se va porque no encuentran esa oportunidad dentro de la iglesia donde son miembros, donde tienen años, donde tienen allí, hermano,
Esa parte linda donde dan sus diezmos, sus ofrendas, donde trabajan, hermano, porque muchos pastores dentro de sus congregaciones son pastores como pulpos. Quieren recoger la ofrenda, quieren cantar, tocar instrumentos, quieren hacer todo dentro de la iglesia y quieren estar sentados ahí. O muchos pastores tienen a su hijo, a su hija, a la esposa, tienen a todo mundo controlado, aparte, hermano amado, solamente de su familia. Pero hay muchas cosas que aprender y yo quiero dejar esta parte para una continuación linda de esta parte preciosa acerca de este tema tan valioso que nos implica a cada uno de nosotros, líderes que facultan o patrones de liderazgo fue el tema. Y yo quiero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, haya sido, amado hermano, amada hermana, de inspiración para usted y de reflexionar en la parte linda que nosotros cada uno tenemos acerca de la misión y acerca de la administración dentro de nuestras iglesias. Yo te invito en esta hora, tú que nos miras y que estás cerca de este canal de televisión, que nos llames a ese número de teléfono y poder, hermano amado, ayudarte. Estamos a la orden. Queremos entrenar a su gente completamente gratis en nuestro instituto teológico. Es completamente las clases de misiones que estamos dando en el 1919 East First Street, Los Ángeles, California, 9033. Gusta llamarme después de salir de este programa. Yo con mucho gusto le contesto su llamada telefónica y quiero decirle que les amo en Cristo Jesús y que sigamos adelante. Quiero hacer una última oración para decirle no adiós a usted, sino hasta pronto, a una pronta reunión una vez más aquí en este su canal de Vega Visión TV, El Despertar de las Misiones. Padre, te doy gracias por la oportunidad linda que me ha brindado de poder salir a nuestros oyentes al aire. Gracias por esta cadena televisiva. Bendice a todos y a cada uno que compartimos tu palabra en este lugar. Bendice a nuestras comunidades, bendice a nuestras iglesias, bendice a la gente linda que tiene esa opción linda de poder escuchar y mirar este mensaje precioso en la comunidad de sus hogares. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue al corazón de ellos. Llévanos en paz a casa y que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se despide tu hermano y amigo de este lugar, Salvador Cruz, esperando que el Señor te bendiga y ya está pronto. Este fue